Bienvenidos a su noticiero El Reporte. A continuación vamos a conocer cuáles son los titulares más importantes del día de hoy. Cesta OPEC cerró la semana pasada en $83,24 por barril y el crudo venezolano sigue en alza. El enviado de la Organización de Naciones Unidas para nuestro país aseguró que la diáspora venezolana es una crisis monumental. El gobierno venezolano lamentó la muerte a al menos de 12 personas por un sismo en Haití. Fuera de nuestras fronteras, Jair Bolsonaro ganó la elección en Brasil, pero debe ir a una segunda vuelta. En España fue absuelto un acusado en el primer proceso por los bebés robados. China informó que investiga al presidente de Interpol, quien se encuentra desaparecido. Norcorea y Estados Unidos acuerdan realizar nueva cumbre. En Estados Unidos mueren 20 personas en accidente de tránsito en Nueva York. En Rumania fracasa un referéndum sobre el matrimonio homosexual. En materia económica, el Nobel de Economía fue adjudicado a 2 precursores del crecimiento verde. En espectáculos, tenemos que en España murió la soprano Montserrat Caballé a los 85 años. El precio del barril de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo cerró el pasado viernes en $83,24, lo que representa una pérdida de 85 centavos de dólar, 1,01% con relación con los $84,09 que marcó el jueves, informó el cartel petrolero. La cesta de referencia OPEC incluye, entre otros crudos, al Merej de Venezuela, que a pesar de la baja del OPEC cerró en alza y se ubicó en $75,99, de acuerdo al reporte divulgado por el Ministerio de Petróleo. De esta manera, el crudo venezolano sigue su tendencia alcista, pues la semana del 24 al 28 de septiembre también cerró al alza en $73,13. En la jornada anterior, del 17 al 12 de septiembre, la cesta petrolera venezolana se ubicó en $70,5. El flujo migratorio de venezolanos está configurando una crisis monumental, aseguró el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, durante una visita a la frontera colombo-venezolana. El alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, visitó el domingo la frontera entre Colombia y Venezuela para conocer las dimensiones de la migración de venezolanos que huyen de la crisis en su país. Crisis monumental, porque esta mañana he visto concretamente el volumen enorme de este flujo, de este movimiento de población. Grandi anticipó que después de su visita, la ONU podrá canalizar más recursos para que Colombia siga atendiendo la llegada en masa de migrantes. Es un flujo también complejo. He comprendido esta mañana la complejidad de este flujo. La ONU calcula que cerca de 1.900.000 personas han dejado Venezuela desde 2015, la mayoría hacia países de la región. Solo Colombia estima un flujo migratorio de 1 millón de personas por su territorio y ha regularizado temporalmente a 820.000 venezolanos. No obstante, el gobierno de Nicolás Maduro niega la emergencia que ha desatado la hiperinflación y la escasez crónica de alimentos y medicinas en Venezuela. El Estado venezolano expresó su solidaridad a través de un comunicado con el pueblo y gobierno de Haití tras el sismo de 5,9 grados registrado la noche del pasado sábado. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en nombre del pueblo y gobierno de Venezuela, expresa sus más sentidas palabras de solidaridad al pueblo y gobierno de Haití, expresó el comunicado emitido por la Cancillería. Desde Puerto Príncipe, AFP nos presenta el siguiente reporte. Al menos 12 personas murieron y 188 resultaron heridas por un sismo de 5,9 grados de magnitud que sacudió la noche del sábado la costa noroeste de Haití. El sismo tuvo su epicentro unos 19 kilómetros al noroeste de Port-de-Paix, capital del departamento noroeste, el más pobre del país. El domingo se registró una fuerte réplica de magnitud 5,2, según el Instituto Geológico de Estados Unidos. El temblor del sábado también se sintió en la capital, Puerto Príncipe, trayendo a la mente de sus habitantes los recuerdos del sismo de 7 grados que en 2010 dejó más de 200.000 muertos. Siguiendo en materia internacional, los brasileños se adaptan a la nueva realidad de su país. El ultraderechista Jair Bolsonaro arrasó en las elecciones del domingo y su partido se hace grande en el Congreso, pero deberá confirmar su favoritismo en el balotaje del 28 de octubre ante el izquierdista Fernando Haddad.
Confirmado, habrá segunda vuelta en Brasil. El derechista Jair Bolsonaro ganó el domingo por amplio margen la primera vuelta de las elecciones presidenciales, pero deberá medirse con el izquierdista Fernando Haddad el 28 de octubre. Con casi la totalidad de los votos escrutados, Bolsonaro tenía 46,09% de las adhesiones, frente al 29,20% de Haddad. Bolsonaro denunció problemas con las urnas electrónicas que habrían impedido obtener una mayoría absoluta en la primera vuelta y evitar así un balotaje. Algunos de sus seguidores protestaron quemando máquinas de votación ficticias. Estoy seguro de que si ese problema no hubiera ocurrido, si hubiera confianza en el sistema electrónico, ya tendríamos el nombre del próximo presidente de Brasil. Haddad celebró el resultado que lo coloca en la segunda vuelta y comenzó a buscar alianzas entre los candidatos derrotados. Nós queremos projeto amplo para o Brasil. Queremos un proyecto amplio para un Brasil profundamente democrático, pero también que busque de forma incansable la justicia social. Justiça social. Bolsonaro y Haddad son los vencedores y al mismo tiempo los candidatos con mayor índice de rechazo. Bolsonaro, que estuvo al borde de la muerte tras recibir una puñalada en el abdomen en un mitin, ha enfrentado el movimiento El No, que lo rechaza por sus declaraciones misóginas, homofóbicas y racistas, así como su justificación de la tortura durante la dictadura militar. Por otro lado, Haddad heredó una buena parte del electorado del encarcelado expresidente Luis Inácio Lula da Silva, pero también heredó el repudio que el líder de izquierda inspira por los escándalos de corrupción y la crisis económica en la que se sumió el país bajo el mandato del Partido de los Trabajadores. Con más de las elecciones en Brasil, les contamos que la expresidenta de ese país, Dilma Rousseff, no consiguió un escaño en el Senado. La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que fue destituida en 2016 por el Congreso, se quedó fuera del Senado. En las elecciones del domingo, la representante del Partido de los Trabajadores terminó en el cuarto lugar entre los candidatos del estado de Minas Gerais, con el 15% de los votos. En la última encuesta divulgada un día antes por Ibope, aparecía como máxima candidata a quedarse con uno de los 2 escaños para el Senado. Los analistas consideran que es un duro golpe político para la exmandataria y afirman que resulta de un fuerte sentimiento antipetista que asocia al partido del encarcelado expresidente Luis Inácio Lula da Silva con la corrupción y al gobierno de Rousseff con el mal manejo económico. El rechazo quedó evidenciado con la amplia victoria del exmilitar Jair Bolsonaro en las presidenciales, con 46% de los votos, aunque no lo suficientes para evitar una segunda vuelta con el petista Fernando Haddad, que obtuvo un 29%. En España, una corte encontró culpable a un exginecólogo de 85 años de dar a una bebé en adopción fuera de los cauces legales durante el franquismo, pero lo absolvió porque los hechos están prescritos. Es el primer proceso por un caso de los bebés robados. Un tribunal español absolvió el lunes a un exginecólogo de 85 años en el primer proceso por el caso de los bebés robados durante el franquismo en España. Pese a que quedó probado que el doctor Eduardo Vela entregó a una bebé en adopción fuera de los cauces legales, la Corte consideró que los delitos denunciados estaban prescritos. La bebé era Inés Madrigal, que hoy tiene 49 años. Tengo una sensación agridulce, puesto que, obviamente estoy contenta porque reconocen que Eduardo Vela hizo todo lo que hizo, pero no pensaba yo que se iban a parar en el tema de la prescripción. Vamos a recurrir al Tribunal Supremo porque no estamos de acuerdo con esa resolución, pero no hay que olvidar que es la primera sentencia, efectivamente, la primera sentencia que conozcamos en la historia que considera probado que se entregó a una niña con una filiación falsa. Pese a sus esfuerzos, Madrigal nunca llegó a saber nada del paradero y la identidad de sus padres biológicos. Tenía esperanzas en que su caso ayudara a reabrir entre 2.000 y 3.000 denuncias similares, que fueron archivadas por falta de pruebas o prescripción de los hechos. Durante la dictadura franquista, los niños una vez nacidos eran sustraídos a sus padres y declarados muertos, sin que se aportaran pruebas. Eran entonces adoptados por parejas estériles, por lo general afectas al régimen franquista, y a menudo con la complicidad de la Iglesia Católica.
el líder de Corea del Norte Kim Jong-un y el secretario de Estados Unidos Mike Pompeo acordaron una nueva cumbre entre los gobernantes de ambas naciones. Desde Seúl, más información. Una nueva cumbre entre los gobernantes de Corea del Norte y Estados Unidos se avecina. El líder norcoreano Kim Jong-un y el jefe de la diplomacia de Estados Unidos Mike Pompeo lo acordaron durante un encuentro en Pyongyang. La información fue anunciada el domingo por la presidencia de Corea del Sur, donde Pompeo se reunió con el presidente surcoreano Moon Jae-in. El secretario de Estado estadounidense pasó por Pyongyang antes de reunirse con Moon, a quien le contó que hizo el acuerdo con Kim para que la nueva cumbre sea cuanto antes, indicó la presidencia surcoreana. Moon ayudó a organizar la primera cumbre entre Kim y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en junio pasado. Esta es la cuarta visita de Pompeo a Corea del Norte, a medida que va tomando forma un posible acuerdo entre Washington y Pyongyang para lograr la desnuclearización de la península coreana, aunque las negociaciones no han estado exentas de tensiones. China anunció que investiga la desaparición del presidente de Interpol, quien es investigado por presuntamente haber violado la ley. Veamos el siguiente reporte desde Pekín. China investiga al presidente de Interpol, el chino Meng Hongwei, quien es sospechoso de haber violado la ley. Así lo anunció el domingo la Comisión Nacional de Supervisión, encargada de los casos de corrupción de los funcionarios públicos chinos, más de 10 días después de que Meng Hongwei desapareciera poco después de viajar a China. Por su parte, Interpol anunció que recibió la renuncia con efecto inmediato del funcionario. Su esposa Grace Meng acudió el domingo a la sede de Interpol en la ciudad francesa de Lyon para pedir una intervención de la comunidad internacional ante la desaparición de su esposo. La mujer dio la declaración de espaldas a las cámaras por razones de seguridad. Aunque no puedo ver a mi esposo, siempre estamos conectados con el corazón. Él me apoyaría por hacer esto. Este asunto le corresponde a la imparcialidad, a la justicia. Este asunto le corresponde a la comunidad internacional, le corresponde a la gente de mi país. La mujer indicó que su esposo le envió el 25 de septiembre un escueto mensaje por una red social. Espera mi llamado, le había escrito. En un segundo mensaje le puso un emoticón que representa una situación de peligro, según dijo. El sábado, el secretario general de Interpol, el alemán Jürgen Stock, había pedido a China una aclaración sobre la situación de Meng Hongwei. Los rumanos rechazaron a través de un referéndum la posibilidad de legalizar el matrimonio homosexual. Más detalles a continuación. Los rumanos rechazaron el domingo grabar en la Constitución la prohibición del matrimonio homosexual con una alta abstención en un referéndum. Solo un 20,41% de electores votaron durante la consulta que comenzó el sábado, según la Oficina Electoral Central. Para que el referéndum fuera válido, era necesario alcanzar un 30% de participación. Lo que sigue es una obligación del Estado para que legalice urgentemente la unión civil. El Estado rumano debe darnos la unión civil. El referéndum fue iniciativa de ONG cercanas a la poderosa Iglesia Ortodoxa y reunidas en una coalición para la familia que ya reconoció su derrota. Los rumanos estaban llamados a inscribir en la Carta Magna que solo un hombre y una mujer pueden unirse y no los esposos como está estipulado actualmente. A diferencia de las izquierdas europeas, el gobierno socialdemócrata rumano se puso del lado de los defensores de la llamada familia tradicional, tratando de movilizar a su base rural y conservadora. Pero analistas señalan que el referéndum desgasta aún más a la izquierda, acusada de querer debilitar la lucha contra la corrupción y controlar la justicia. En Estados Unidos, la policía informó que 20 personas murieron en un accidente de tránsito en el que una limusina cayó cuesta abajo por una colina, embistiendo a peatones a las afueras de un café en el estado de Nueva York. 20 personas murieron el sábado en un accidente de tránsito en el condado de Schoharie, cerca de Albany, capital del estado de Nueva York, informó la policía el domingo. El siniestro ocurrió cuando una limusina se precipitó cuesta abajo por una colina, embistiendo a peatones a las afueras de un café antes de estrellarse contra otro coche en el estacionamiento de ese local. Las 18 personas que viajaban en la limusina fallecieron junto a 2 peatones.
Las autoridades señalaron que el vehículo falló al frenar en una intersección peligrosa. Los investigadores no han establecido si las víctimas llevaban puesto el cinturón de seguridad. Un testigo del hecho dijo que la limusina trasladaba a varias personas que iban a participar de una boda. Se trata del accidente de transporte más letal en Estados Unidos en casi una década, desde que se estrelló un avión que iba de Nueva Jersey a Nueva York en 2009, en el que murieron 49 personas. En materia económica tenemos que William Nordhaus y Paul Romer obtuvieron el Premio Nobel de Economía 2018 por la integración del cambio climático y la innovación tecnológica al crecimiento económico. Desde Estocolmo, el siguiente reporte. El último Nobel del año premió a dos precursores del crecimiento verde. Los estadounidenses William Nordhaus y Paul Romer obtuvieron el galardón en economía por integrar el cambio climático y la innovación tecnológica al crecimiento económico. Los ganadores de este año nos han proporcionado herramientas cruciales para comprender cómo la economía interactúa con la naturaleza y con el conocimiento y qué políticas ayudan a generar un crecimiento económico sostenido y sostenible a largo plazo. Romer, de 62 años, fue economista jefe del Banco Mundial y actualmente es profesor de la Universidad de Nueva York. Ha sentado las bases del crecimiento endógeno desde 1986, con lo que demuestra cómo la innovación y el progreso técnico influyen de forma importante en el crecimiento económico. Mientras tanto, Nordhaus, de 77 años y profesor en la Universidad de Yale, se ha especializado en la investigación de las consecuencias económicas del calentamiento global. Según el jurado, en los años 90 fue el primero en establecer el modelo sobre el vínculo entre actividad económica y clima, introduciendo teorías y experiencias procedentes de la física, la química y la economía. Los galardonados compartirán el premio de cerca de $1 millón. En deportes, el argentino Leo Messi del Barcelona, el brasileño Neymar del PSG francés, el croata Luka Modric del Real Madrid y el portugués Cristiano Ronaldo del Juventus son algunos de los nombres que figuran entre los 30 aspirantes al Balón de Oro, anunciados por la revista French Football, organizadora del trofeo. Además de Messi y Neymar, los otros jugadores latinoamericanos que aparecen son el argentino Sergio Agüero del Manchester City, los brasileños Alisson Becker, Roberto Firmino, ambos del Liverpool, Marcelo del Real Madrid, y los uruguayos Diego Godín del Atlético Madrid, Edinson Cavani del Paris Saint-Germain y Luis Suárez del Barcelona. El ganador del Balón de Oro, trofeo individual que se entrega tras la votación de periodistas de todo el mundo, se conocerá el próximo 3 de diciembre. Continuando en materia deportiva, les contamos que en Argentina los 12 niños tailandeses que fueron rescatados de una cueva durante más de 2 semanas jugaron un partido amistoso frente a un equipo juvenil en el Club River Plate en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Estos niños tailandeses fueron noticia entre junio y julio por su dramático rescate de una cueva en la que permanecieron atrapados durante más de 2 semanas. El domingo se dieron el gusto de jugar en el Estadio Monumental de Buenos Aires, ante un equipo juvenil del popular Club River Plate. Los 12 niños, sus padres y su entrenador fueron invitados por el Comité Olímpico Internacional para los Juegos de la Juventud, que se realizan en la capital argentina. Fueron recibidos con camisetas moradas de River con sus nombres en la espalda, y sus rivales de circunstancia los alentaron y aplaudieron. El jefe de la delegación aseguró que los jóvenes estaban muy emocionados y señaló la importancia de mostrar gratitud al mundo por el apoyo recibido durante los esfuerzos de ayuda. El encuentro fue muy amistoso y terminó con un empate 3-3, un resultado que será anecdótico comparado con la experiencia de pisar el campo en el que Argentina se consagró campeona del mundo en 1978. Montserrat Caballé, diva mundial de la ópera, falleció el sábado en Barcelona a los 85 años tras una brillante carrera de más de medio siglo, en la que deslumbró interpretando a Verdi y Puccini en los escenarios más prestigiosos e incluso cantando con el mítico cantante de rock Freddie Mercury. Por petición expresa de la soprano se celebró un velatorio discreto y sin capilla ardiente en un tanatorio de Barcelona y una ceremonia privada en la que sonaron algunas arias interpretadas por Caballé.
Su viudo, el ex-tenor Bernabé Martí, su hija, la soprano Montserrat Martí, y el resto de los familiares estuvieron acompañados por la reina emérita Sofía, el jefe de gobierno Pedro Sánchez y el presidente regional catalán Quim Torra, entre otros. También acudieron emblemas de la música española como su gran amigo el tenor José Carreras o el compositor Jordi Sabal, y también artistas internacionales como el cantante italiano Albano. Y para cerrar, les contamos que el gobierno de Ucrania lanzó un parque de paneles fotovoltaicos en la antigua planta de energía de la ciudad de Chernobyl. Ucrania lanzó el viernes un parque de paneles fotovoltaicos en la antigua planta de energía de Chernobyl. Con el uso de energía limpia, el país busca dar nueva vida a la zona tras el peor desastre nuclear del mundo que contaminó 3/4 partes de Europa en 1986. Solar Chernobyl es la compañía alemana-ucraniana que está detrás del proyecto. Los planes son eventualmente producir 100 megawatts en el sitio, los cuales, debido a la contaminación por radiación, no pueden usarse para la agricultura. La estación solar produce 1 megawatt de poder. El proyecto ha sido completado, ha sido conectado a la red de energía ucraniana y produce energía de acuerdo al mecanismo de tarifa verde. Estamos planeando incrementar la capacidad de la estación a 100 megawatts en la zona de Chernóbil. Las autoridades ucranianas han ofrecido a los inversores casi 2.500 hectáreas para construir paneles solares. Y además del precio barato de la tierra, el sitio también es atractivo ya que ofrece conexiones a la red eléctrica. Los inversores extranjeros se sienten atraídos por el precio al que Ucrania comprará la energía solar, que supera el promedio europeo en un 50% según los expertos. Con el cierre gradual de reactores, la actividad industrial del área terminó definitivamente en 2000. El territorio ha permanecido abandonado y no será habitable por 24.000 años, según las autoridades ucranianas. Con esta información finalizamos nuestro noticiero de Reporte, tu punto de encuentro con la información. Para conocer de esta y otras informaciones, los invitamos a visitar nuestra página web www.erreporte.com.be y también a seguirnos en nuestras redes sociales @e.reporte.